El servicio de diagnóstico por imágenes de Sanatorio Clínica Modelo de Morón cuenta con resonancia magnética 1,5 Tesla, con capacidad para cardioresonancia y angiografía, tomografía heliocoidal, con reconstrucción 3D, densitometría ósea, nuevos equipos de ecografía para 3D y 4D, mamografía y radiología convencional, con imágenes digitalizadas. Los consultorios de ecografía funcionan todos los días de la semana e incluido sábados y domingos para poder brindar una mejor atención sin demoras en los turnos. Visítenos en www.cmm.com.ar, también en Facebook e Instagram. Sanatorio Clínica Modelo de Morón, República Oriental del Uruguay 234, en pleno centro de Morón. La excelencia en la salud al alcance de todos. Muchísimas gracias. Estoy en comunicación con nuestra queridísima amiga, la doctora María Marta García Villamayor, quien es ginecóloga especialista en infanto juvenil, jefe del servicio de patología cervical del Sanatorio Clínica Modelo de Morón. Doctora, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bien, ¿usted, doctora? Todo bien, todo bien. Acabo de darme cuenta que me olvidé el sello en otra cartera. Estamos complicados, pero todo se lo soluciona. Sí, pero me extraña que tenga un sellito solo, tiene que haber varios por ahí dando vueltas. No, tengo dos y me los olvidé los dos, pero bueno, son Ok. cosas que pasan. Completito, bueno. Seguramente lo van a hacer arreglar. Bueno, doctora querida, muchas gracias por la corrida. Sabemos que siempre nos atiende con tanta gentileza y va corriendo para llegar a tiempo, así que muchísimas gracias. Bueno, hace poquito fue el día que se conmemora, digámoslo de alguna manera, para conversar y que la gente esté al tanto de todo lo que tiene que ver con la prevención del cáncer del cuello de útero. Y siempre es una buena oportunidad para poder recordar todo lo que tiene que ver con la prevención. Si bien conversamos todo el año y todo el tiempo acerca de estas cuestiones, hay un día en específico donde se conversa un poquito más y se hace más conciencia sobre esta cuestión. Así que bueno, vamos a charlar un poquito de este tema, si le parece. Sí, cómo no. Sí, a ver, siempre empiezo con una frase o se lo transmito a las pacientes, que el cáncer de cuello es la consecuencia infrecuente de una infección frecuente, ¿sí? Primero entender que este es un cáncer producido por la infección persistente de un virus, ¿sí? Que es el virus del HPV. Entonces uno pensaría, bueno, ¿todos los virus provocan cáncer? No, solo unos pocos, ¿sí? Ujú. Eso fue un gran descubrimiento, de hecho le valió el premio Nobel a Surhausen en la década del 70. Descubrir que este era un cáncer provocado por un virus. Entonces ahí surgió la pregunta, bueno, si es un virus lo podemos combatir. Exacto, ese es el punto. Y entonces si es un virus que podemos combatir, es un cáncer que podemos evitar. Ujú. Fantástico, segunda revelación. Entonces, a Bien. partir de la década del 70 se emprendió ese camino. ¿Y dónde estamos parados hoy día? En donde tenemos una prevención primaria, ¿sí? Que antes se decía que era solamente el Papá Nicolau. Hoy tenemos dos herramientas más para la prevención primaria. Primero y que nada, la vacunación, Claro, ¿sí? claro. La vacunación que en nuestro país es gratuita y obligatoria a Ujú. partir de los 11 años, en realidad a los 11 años, que en un inicio fue de 3 dosis, que después pasó a ser 2 dosis y que al correr de los años y de los estudios epidemiológicos en grandes cantidades de habitantes a nivel mundial, se llegó a la conclusión que con una dosis se logra una dosis, siempre que fuera aplicada antes de los 14 años, se lograba un nivel de inmunidad suficiente, ¿sí? A nivel de salud pública como para reducir el índice de cáncer de cuello de útero de la población. Y ahí Bien. estamos, esta es la herramienta primaria. La segunda herramienta primaria que tenemos es la detección viral a través de la captura híbrida o del PCR. ¿Qué es estos nombres raros que menciono? Es buscar el ADN del virus, es buscar digamos, como, a ver, como algo que es muy familiar, el urocultivo, por ejemplo. El urocultivo buscamos las Ujú. bacterias ocasionando la infección urinaria, ¿sí? Bueno, esto es Ujú. como si éramos un cultivo, por así decirlo, en términos que todos entendamos, no es técnicamente así, pero para que todos entendamos, es buscar al virus, ¿sí? Ahora, cuando vienen las pacientes con una captura híbrida o un PCR del HPV positivo, vienen con mucha carga de angustia y me dicen,
Doctora, tengo cáncer, voy a tener cáncer. Vuelvo a insistir, el cáncer de cuello es la consecuencia muy infrecuente de una infección muy frecuente. Entonces, el tener un HPV positivo nunca significa que voy a tener una lesión en el cuello del útero sí o sí. ¿Sí? Ok. Entonces, entendamos que el 80% de las infecciones por HPV son absolutamente transitorias. En 1 o 2 años se va. Entonces, también como todo virus, y eso lo aprendimos lamentablemente con la pandemia, no afecta a todos por igual, ¿sí? Y eso también. Ujú. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas, Jorge. Acá No, no, volvamos, no por las ramas, volvamos no, a... porque es súper interesante esto, porque no a todos. A ver, llega una pregunta en Twitch. Hola, Caro Díaz, que nos escribe en TikTok, un besote muy grande, que nos está viendo y escuchando. No solamente tiene que ver con muchos factores, sino que no todos, porque hay una pregunta de Twitch que nos dicen, es verdad que no todas las cepas, dice, provocan cáncer. Creo que usted ya lo respondió en la charla, ¿no? Bien, no, es verdad. Ah, Hay alrededor de 100 HPVs, ¿sí? Y hay HPVs de bajo riesgo y hay HPVs de alto riesgo. Y hay HPVs que ni siquiera se meten con nuestros genitales, ¿sí? O sea ujú. que se les ocurre ir, qué sé yo, a la verruga plantar, a la El verruga común herpes, que puede ir por otro lado, ¿eh? el herpes. Entonces, no, el herpes es otro tipo de virus que no tiene nada que ver con el HPV. Ese es Ah, ok. otra cosa, otro Oh, tema. bien, Si querés bien, otro día charlamos del herpes, pero no, no tiene perfecto. nada que ver con el cuello del útero, ni con Bien, la vulva, perfecto. en este sentido, ¿no? Hablando del cáncer de cuello de útero. El Ujú. herpes, otro tema, Bien, completamente. perfecto, perfecto para, Bien, para otra oportunidad. para HPV tenemos alto riesgo y bajo riesgo, ¿sí? Y es verdad, Ujú, los que nos preocupan son los de alto riesgo, ¿sí? Que de hecho para los de bajo riesgo ni siquiera hay, digamos, ni siquiera se los busca, o sea, sabemos que no ujú. nos va a pasar nada. Entonces, sí, vuelvo a insistir, tener positivo un HPV de alto riesgo no es indicativo de que voy a tener enfermedad, ¿sí? Ok. Vuelvo a insistir, como nos pasó con la epidemia del coronavirus, aprendimos que a algunos les producía un simple resfrío y a otros lamentablemente los llevó a la muerte. ¿Y eso de qué depende? También depende de nuestro sistema inmune y de nuestro estado de salud previo. Por Claro. supuesto, en pacientes inmunocomprometidas, la problemática con el HPV va a ser mayor. En pacientes fumadoras, y esto lo Ujú. remarco, le prendo luces de neón, lo subrayo y le pongo musiquita. Las fumadoras tienen un al riesgo más aumentado de que si ese HPV es de alto riesgo y persiste la infección, ahí sí es muy probable que tengamos una lesión de alto grado. Entonces, Ajá. Bien. insisto en el hábito, no fumar, no fumar. Después, Otra hay causa otras más para no fumar, de las tantas miles que hay. Bueno, millones de causas que hay. El tabaco y el HPV se llevan divino, ¿sí? Hacen un ujú. equipo bárbaro para hacer cagadas en el cuello del útero. Ya Entonces, está, ahí la tenemos a la doctora, ahí está. entonces, sí, sí, para que les quede bien claro, no fumen, Exactamente. punto, no fumen. Eh, Sí. a ver, alimentarse bien, hacer actividad recreativa, deporte, aire libre, mucha alimentación con muchas vitaminas, ¿sí? Eso es muy importante para que el virus, nuestro sistema inmune, se dé cuenta. No tener otras infecciones concomitantes, ¿sí? El virus del HPV es un virus bastante turro en el sentido de que no le avisa demasiado al sistema inmune que está. ¿Me Ah, ok. explico? No nos damos Por cuenta, ejemplo, bien. claro, vos te agarras un COVID, una gripe, dengue, y enseguida el sistema inmune reacciona, te sube la fiebre a 1000, te sentís como el traste, Ujú. todo eso. El HPV no. El HPV se queda ahí tomando sol en las células del cuello del útero sin nada que lo preocupe. Entonces, Flujo, nada. nada, no produce Bien. nada. Ok. Entonces, siempre les digo a los pacientes, no se
no le den oportunidad a que lo poco que puede reaccionar nuestro sistema inmune contra el HPV se distraiga este sistema inmune con otras infecciones, o de transmisión sexual o endógenas. La cándida, la Gardnerella, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquella paciente que le dio un test positivo de HPV, primero, por supuesto, hacer la citología, el famoso Papa Nicolau. Y en nuestro país, como no tenemos del todo buena citología, es importante también complementar con colposcopía. Y acá no me quiero mandar la parte, pero es importante que cuando hay un diagnóstico sospechoso de estas cuestiones, que le pregunten a su ginecólogo con la mano en el corazón si ese ginecólogo está completamente actualizado en patología del tracto genital inferior. Porque ahí, lamentablemente, he visto que muchos colegas no están completamente actualizados y toman conductas o indican procedimientos que no están avalados por la sociedad científica ni de Argentina ni del mundo. Entonces, aquella paciente que duda al respecto, pregúntele a su especialista, a su ginecólogo, si realmente está actualizado, ¿sí? Porque es el último chisme el que le va a indicar el tratamiento correcto y oportuno. Es difícil que le pregunte eso, ¿eh? Es difícil, le va a dar cosita, obviamente. Pero, a ver, es como, a mí me vienen a hablar de patología mamaria y yo, ¿alguna vez te di una charla de patología mamaria, Jorge? No, porque no sé. O sea, sé de que sé de ginecóloga. Pero cuando yo me encuentro con un brete de mamas, digo, no, vamos a consultar con el mastólogo. Bueno, lo mismo pasa con esto. Sí, hay que tener la sensatez suficiente. Pero bueno, volvemos al diagnóstico. Tenemos, entonces, vacunación, tenemos ADN viral, tenemos citología, famoso Papa Nicolau, y tenemos la colposcopía. Con todas esas herramientas en las manos indicadas, no se puede tener un cáncer de cuello de útero. ¿Podemos encontrar una lesión de alto grado? Sí, es lo que encontramos hoy día. Porque todavía hay población que no está, o sea, hay población no vacunada que todavía está teniendo lesiones de alto grado, ¿sí? Pensá que las pacientes vacunadas son aquellas que hoy día tienen 23, 24 años. Entonces, todas aquellas pacientes mayores de 23, 24 años que no se han vacunado, todavía nos encontramos con lesiones de alto grado. Y esa lesión de alto grado tendría que ser el ideal, el máximo que hoy día nos tendríamos que encontrar. Hoy día no tendríamos que tener ninguna paciente con cáncer de cuello de útero, ¿sí? Hoy a lo sumo nos tendríamos que encontrar con lesiones de alto grado. Y dentro de una década, donde ya todas las pacientes mayores, o sea, nacidas a partir del 2000, llegan a la edad crítica donde aparecen las lesiones de alto grado, que es a partir de los 30 años, ahí es donde ya tendríamos que, el objetivo es lograr que no aparezcan más lesiones de alto grado porque esa población va a estar vacunada. Pero, doctora, sí. Perdón, no quiero dejar pasar el tiempo porque tengo una consulta. Sol nos pregunta, quería preguntarle a la doctora si se detecta esa enfermedad, ¿se vacía a la paciente? No. Saludos. Vacía es un término fuerte, ¿no? Porque se suele utilizar, ¿no? Bueno, dígame usted, doctora. Bien, lamentablemente, primero, si es un cáncer de cuello de útero, ¿sí? Hay distintos protocolos dependiendo del tamaño de ese cáncer de cuello de útero. A veces encontramos cánceres de cuello muy, muy, muy pequeñitos, ¿sí? Que con un cono importante, o sea, con una resección del cuello del útero importante, ¿sí? Porque convengamos que estamos hablando de un cáncer. Y la investigación de los ganglios, con eso alcanza y sobra, ¿sí? Pero lamentablemente todavía, cuando nos encontramos con un cáncer de cuello de útero un poco más grande, muchísimas veces la indicación es, sí, la histerectomía total con criterio oncológico, o sea, ampliada, y la linfadenectomía, o sea, sacar los ganglios. Y en algunos casos ni siquiera eso, porque ya es tan grande el tumor que la cirugía no la beneficiaría a la paciente, y hoy día hay unos esquemas de radioterapia y quimioterapia que realmente andan muy, muy bien, y la paciente no termina siendo operada. Ahora, la lesión de alto grado nunca va a una histerectomía, excepto situaciones especiales. Siempre se reseca, ¿sí? Yo siempre, una vez vino una paciente muy ofendida porque su ginecólogo le había
explicado el procedimiento que le iba a hacer, diciéndole que le iba a sacar una feta del cuello del útero, y la paciente vino muy ofendida porque dijo que soy un jamón cocido. Una feta, ese es el término. Y en realidad es una descripción, a ver, todo el mundo sabe lo que es una feta de algo, y no estamos Claro. hablando de un cocido, pero es la descripción para que uno tenga la representación concreta en su cerebro de cuál es el procedimiento que se le va a hacer, ¿sí? Ujú. La reacción, ¿sí? Se recorta, ¿sí? El tejido del cuello del útero suficiente, ¿sí? Como para eliminar la lesión del cuello del útero. Pero no es necesariamente una histerectomía, que es el término al cual quiso aludir la oyente hablando de vaciar, ¿sí? Ujú. Es un término que a los ginecólogos no nos gusta porque en realidad no vaciamos, ¿sí? Claro. Pero se Podríamos usa hablar ese término, ¿no? los médicos Lamentablemente. nunca. No, no, Lamentablemente no. tiene una connotación Fuerte. emocional muy fuerte, Claro. muy Sí. lógica muy fuerte, porque se plantea desde la mutilación y no desde la curación, ¿sí? Lamentablemente a veces los médicos en general tenemos que optar por sacar un órgano, ¿sí? O parte de él, con el objetivo de curar, no de mutilar. Ujú. Entonces, Claro. depende de qué vereda te pongas, cómo encaras tu curación misma o tu sanación, ¿sí? Ujú. Entonces, si no estaríamos pensando cuando sacamos el apéndice que me mutilaron, ¿sí? Y Claro. no, estamos curando, o cuando sacamos la vesícula y nadie se lo plantea. Entonces, ¿por qué pensamos cuando sacamos un útero me vaciaron, me mutilaron? Ujú. Sí. A veces, obviamente que el útero no tiene la misma connotación emocional que una vesícula o un apéndice, pero habría que empezar a plantearse digamos, distintos enfoques. Pero bueno, ese es otro tema. Volviendo al cáncer Ujú. de cuello de útero, y creo que ya como mensaje para que les quede a todas las pacientes, primero, no le tengan miedo a una infección por HPV, es muy frecuente, ¿sí? Hagan los controles como corresponde, como su especialista se los indica, pero no le tengan miedo, ¿sí? El miedo no conduce a nada, ¿sí? Sean Ujú. responsables, ocúpense, busquen mejorar sus hábitos de vida, dejen de fumar si fuman, coman mejor, hagan deporte, ¿sí? Usen preservativo, usen preservativo, usen preservativo, usen preservativo. Sí. Así tipo el pajarito come coco de aquel comercial. Eh, Vayan a sus controles habituales y no le tengan miedo, sí responsabilidad del paciente y del profesional que las atiende. Ujú. ¿Sí? No hacer overtreat, o sea, sobre tratamientos, ¿sí? Que el tratamiento sea el indicado, no entrar en pánico, ¿sí? Eh, Hagan los controles, vayan a un especialista, ¿sí? Y todo va a andar bien. Nadie tendría por qué tener hoy día cáncer de cuello de útero si está en las manos correctas. Ese es Bien. el mensaje final. Bien, bien. Doctora, me encantó la charla, muchísimas gracias siempre por su gentileza y gracias a la gente de TikTok, de Instagram, de YouTube, de Facebook, que nos envían sus consultas y por supuesto estaban todos con manitos aplaudiendo y felicitando por la charla. Así que bueno, muchísimas gracias como siempre. Bueno, Jorge, un gusto como siempre. Hasta la próxima. Que tenga un hermoso día, doctora. Ahí estuvo con nosotros la doctora María Marta García Villamayor, médica ginecóloga especialista en infanto juvenil, muy clara como siempre, muy clarita como siempre. Nos vamos a una pausa y ya estamos de nuevo.